Don Ricardo Solís caminaba por el parque, una rutina fría y calculada que imponía a sus mañanas para despejar su mente de las cifras millonarias que dominaban su existencia. Era un hombre acostumbrado a ver el mundo a través de un prisma de rentabilidad, donde las emociones eran un lujo innecesario. De repente una imagen rompió su coraza de indiferencia. Sentadas en un banco bajo un viejo castaño, estaban una mujer y una niña. La mujer, de unos 45 años, vestía ropas gastadas pero limpias, su rostro marcado por una fatiga que no opacaba la firmeza de su mirada. La niña, de no más de 8 años, escuchaba con una atención casi sagrada mientras su madre le leía en voz baja, con una entonación suave. La escena lo detuvo en seco. Había algo en la devoción de esa madre, en la forma en que su dedo seguía las líneas de un viejo libro de tapas descoloridas, que lo conmovió de una manera que no había sentido en décadas. Era una punzada de humanidad, un recordatorio de un mundo, donde la verdadera riqueza no se medía en propiedades. «Mamá, ¿crees que mañana podremos volver a la biblioteca?», preguntó la pequeña Sofía, su vocecita apenas un susurro lleno de anhelo. «Me da miedo que un día ya no exista, o que no nos dejen entrar porque no tenemos una casa donde guardar las cosas». Elena le acarició el pelo con una ternura infinita, una sonrisa forzada en sus labios. «Claro que sí, mi vida», respondió, su voz un refugio. «Las bibliotecas siempre existirán, son santuarios para las mentes curiosas como la tuya. Y mientras estemos juntas, siempre encontraremos la manera de volver a ellas». Don Ricardo se acercó lentamente, sintiéndose un intruso. Sacó su cartera y extendió un fajo de billetes. «Señora, por favor, acepte esto», dijo con una voz que intentaba ser amable, pero sonaba condescendiente. Elena levantó la vista. Sus ojos cansados pero lúcidos se encontraron con los de él sin sumisión. Vio al hombre, su traje impecable, y supo que representaba un mundo de poder que la había dejado en los márgenes. Con una calma que desarmó a Ricardo, negó con la cabeza. «Le agradezco su intención, señor, pero no buscamos caridad», dijo su voz, firme e inquebrantable. «Lo único que necesito es información. Soy profesora de literatura, solo quiero saber dónde acudir para encontrar un techo digno para mi hija y una escuela. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas». La petición dejó a Ricardo sin palabras. Él, un hombre que construía rascacielos, no tenía idea de cómo ayudar a una mujer a encontrar un simple techo. «Veré qué puedo hacer», murmuró, su respuesta sonando hueca. Se alejó sintiendo una extraña mezcla de emociones. «¿Quién se cree que es para rechazar mi dinero?», pensó con irritación, el ego herido. Sin embargo, bajo esa capa de orgullo, sentía una profunda admiración. Llegó a su coche y le dio una orden a su chofer. «Javier, quiero que averigües todo sobre esa mujer. Nombre, pasado, por qué está en esa situación». Con máxima discreción. Mientras tanto, Elena observó cómo el coche de lujo se alejaba. «Mamá, ¿por qué no cogiste el dinero?», preguntó Sofía. «Podríamos comprar muchos volúmenes nuevos». Elena la abrazó con fuerza. «Mi amor, hay cosas más importantes que el dinero. Se llama dignidad. Aceptar esa limosna habría sido admitir que estamos derrotadas. Y no lo estamos, Sofía, nunca». Pero en su interior, una voz amarga le susurraba que la dignidad no pagaba el alquiler. Se levantó. «Vamos, cariño, tenemos que llegar al refugio». A la mañana siguiente, en la opulenta oficina de Solís Inmobiliaria, el asistente personal de don Ricardo entró con una carpeta. «Señor Solís, aquí está la información». Ricardo levantó la vista de los planos. «¿Y bien?», habla. Marcos tragó saliva. «Se llama Elena García, era profesora de literatura. Perdió su trabajo por recortes y fue desahuciada de su apartamento hace 6 meses». La palabra desahuciada flotó en el aire. Para Ricardo era un término legal. Ahora tenía un rostro. «¿De qué edificio?», preguntó. Marcos dudó. «Del edificio de la calle Amapolas, número 14, señor». Don Ricardo se quedó helado. Calle Amapolas, 14. No era un edificio cualquiera. Era el último proyecto de adquisición de su empresa.
un inmueble que habían comprado para demolerlo y construir apartamentos de lujo. La coincidencia era demasiado cruel. ¿Es posible que seamos nosotros los responsables?, pensó. Tráeme el expediente completo de esa adquisición. Quiero cada papel. Ahora mismo, ordenó. Se sentía como si una red invisible se estuviera cerrando a su alrededor. ¿Qué más descubriría en ese expediente? Mientras Ricardo se enfrentaba a esa terrible posibilidad, Elena y Sofía pasaban la mañana en un centro de servicios sociales, un lugar gris donde la esperanza era un recurso escaso. Hicieron cola durante más de una hora para hablar con una funcionaria, Laura Morales. Cuando llegó su turno, Elena explicó su situación, hablando de su formación y la necesidad urgente de una vivienda para matricular a Sofía. Laura la escuchaba mientras tecleaba ruidosamente, sin apenas levantar la vista. Para ella, Elena era solo un número de expediente más. Rellene estos formularios, dijo con voz monótona. Cuando los tenga, pida cita. Le aviso que la lista de espera para viviendas de emergencia es de al menos un año. La frialdad de sus palabras era un muro. Elena insistió, su voz temblando por primera vez. Lo intento cada día, pero sin una dirección fija, nadie me llama. Mi hija es muy inteligente, no puedo permitir que pierda su educación. La funcionaria suspiró con fastidio. Señora, aquí vienen, muchas como usted. El sistema es el que es. Laura Morales se reclinó en su silla, una sonrisa burlona asomando en sus labios. Mire, se lo diré claramente, no tiene dónde caerse muerta, y pretende dar lecciones sobre cómo educar a su hija. ¿Qué clase de futuro le está dando? Cada palabra fue un golpe bajo, una humillación íntima y brutal. Elena se quedó sin aliento. Habían atacado su punto más vulnerable, su rol como madre. Sofía se apretó contra su pierna, asustada. Usted no sabe nada de mí, respondió Elena, su voz baja pero cargada de una furia helada. La educo con amor y con los valores que el dinero jamás podrá comprar. La funcionaria se encogió de hombros. El amor no paga las facturas. Vuelva cuando tenga todos los papeles en orden. Dicho esto, pulsó un botón para llamar al siguiente número, despidiéndolas. Algo estaba a punto de romperse dentro de Elena. Salió de allí temblando de rabia e impotencia, agarrando la mano de Sofía con una fuerza casi dolorosa, protegiéndola de la crueldad del mundo. La burocracia deshumanizada le había mostrado su peor cara. ¿Cómo podía luchar contra un sistema tan indiferente? Ajeno a esta nueva herida, Ricardo Solís estaba encerrado en su despacho, el expediente de la calle Amapolas abierto sobre su mesa. Página tras página todo parecía legal. Pero algo no cuadraba. La mirada de Elena no era la de alguien que había aceptado una derrota justa. Este expediente está demasiado limpio, pensó Ricardo, y nada en los negocios es tan perfecto. Revisó la lista de inquilinos y notó una anotación a bolígrafo junto al nombre de Elena García. Inquilina conflictiva. Rechazó múltiples ofertas. Proceder con el desalojo. La palabra conflictiva le chocó. La mujer que había conocido era digna, no conflictiva. Llamó a su jefe de abogados, Javier Castro. Javier, necesito que vengas. Es sobre el edificio de Amapolas. Hubo un breve silencio. ¿Algún problema, Ricardo? Creía que ese asunto estaba cerrado, respondió Castro, con su habitual voz suave. Pero Ricardo detectó tensión. Eso es precisamente lo que quiero averiguar, dijo y colgó. Una sensación de profunda inquietud se apoderaba de él. Estaba tirando de un hilo que podría deshacer el tejido de su imperio. Poco después, con el alma encogida, Elena buscaba un lugar discreto donde comer. Con el poco dinero que le quedaba, entró en una pequeña cafetería. Pidió un café con leche para ella, y un caldo caliente para Sofía. Se sentaron al fondo, tratando de hacerse invisibles. Sofía sorbía su caldo con una gratitud que le rompió el corazón a su madre. De repente, el dueño del local se acercó. Señora, dijo en voz alta, atrayendo la atención de los demás clientes. No puede estar aquí toda la tarde con una sola consumición. O pide algo más o tendrá que marcharse. La vergüenza la quemó por dentro. Lo siento, ya nos íbamos, susurró. Sí, será lo mejor, continuó el hombre, con desprecio. Su presencia espanta a nuestros clientes. Esto es un negocio, no un refugio de caridad. La humillación pública fue devastadora.
Cogió la mano de Sofía, que la miraba con miedo, y salió rápidamente. El frío de la calle era menos hiriente que la frialdad de los corazones humanos. Se sentía completamente sola. ¿Habría algún lugar en el mundo donde pudieran estar en paz? Javier Castro entró en el despacho de Ricardo, su presencia llenando la habitación con un aire de confianza arrogante. «Ricardo, me has hecho venir con urgencia. ¿Qué ocurre con el edificio de Amapolas?» Ricardo no se levantó. Le señaló la carpeta. «Quiero la verdad, Javier. Toda la verdad sobre el desalojo de Elena García. Y no quiero la versión legal. Quiero saber lo que pasó de verdad». Castro sonrió. Una sonrisa fría. «Ricardo, te doy la verdad. Se siguieron todos los procedimientos legales. La señora García tenía un contrato de renta antigua. Se le ofreció una compensación muy por encima del mercado. Se negó. Dijo que era su hogar. Fue terca. No nos quedó más remedio que seguir el protocolo. La explicación era lógica e impecable, pero a Ricardo le sonaba a guión ensayado. «Tengo que proteger a Ricardo de sí mismo», pensó Javier Castro. Sabía que el desalojo no había sido limpio, que él mismo había dado órdenes de presionar. Había ignorado una cláusula de protección en el contrato de Elena, apostando a que ella no tendría medios para luchar. El interés de Ricardo lo cambiaba todo. Elena y Sofía caminaron sin rumbo. Para animar a su hija, Elena la llevó a una pequeña librería de segunda mano, su lugar feliz. El olor a papel viejo siempre las reconfortaba. No tenían dinero, pero el dueño, un anciano amable llamado Manuel, les permitía sentarse y leer. «Mamá, ¿por qué esa gente es mala con nosotros?», preguntó Sofía. Elena suspiró. «No son malos, cariño, solo tienen miedo. La gente le teme a lo que no entiende, y la pobreza asusta a quienes lo tienen todo». Era una explicación simple para una realidad compleja. Mientras Sofía se perdía en las páginas de un mundo de fantasía, Elena la observaba con una mezcla de amor y una desesperación que amenazaba con ahogarla. Se prometió que no se rendiría. Lucharía con uñas y dientes para darle a su hija el futuro que merecía, un futuro donde nadie pudiera humillarlas por ser pobres. Esa librería era su trinchera, un pequeño fuerte de papel y sueños. Pero ¿cuánto tiempo podrían resistir? Ricardo, por su parte, no podía quitarse de la cabeza la historia de Elena. La desconfianza hacia su propio equipo legal crecía. Decidió investigar por su cuenta. Usando un contacto privado, un antiguo policía, le pidió que buscara a otros inquilinos del edificio de la calle Amapolas. «Quiero hablar con ellos», le dijo por teléfono. «Quiero saber cómo fue realmente su negociación con mi empresa. No quiero la versión oficial». El investigador aceptó el trabajo. Ricardo colgó sintiendo un renovado propósito. «¿Por qué estoy haciendo esto?», se preguntó. «Podría simplemente darle dinero y olvidarme». Pero sabía que no era tan simple. Elena no quería caridad, quería justicia. Y la justicia era un concepto con el que él rara vez se había preocupado. La firmeza de Elena le había mostrado un espejo, y la imagen que veía reflejada no le gustaba. Era la imagen de un hombre que había ganado el mundo pero que, en el proceso, había perdido su alma. Quizás ayudarla era su última oportunidad de redención. Al caer la noche, Elena y Sof, y con acento agudo llegaron al albergue municipal, consiguiendo las dos últimas camas. El dormitorio era una sala enorme, llena de literas de metal, y del sonido de toses y susurros tristes. Olía a desinfectante y desesperanza. Mientras Sofía se dormía, agotada, Elena se quedó despierta, mirando el techo agrietado. Pensó en su antigua vida, en su pequeño apartamento lleno de volúmenes, en la seguridad de cerrar su propia puerta. Sentía la culpa como un peso físico en el pecho. ¿Había hecho lo correcto al rechazar el dinero? Era su orgullo más importante que el bienestar de su hija. «No puedo fallar. No puedo permitirme el lujo de fallar», pensó, las lágrimas silenciosas rodando por sus sienes. «Por ella, no puedo rendirme, tengo que ser más fuerte». Aferrada a esa frágil resolución, cerró los ojos. No sabía que, a pocos kilómetros, el hombre que había intentado ayudarla estaba a punto de descubrir una verdad que lo cambiaría todo, y que entrelazaría sus destinos de una manera que ninguno podría haber imaginado. El investigador privado de Ricardo era excepcionalmente bueno.
En menos de 24 horas, localizó a una de las antiguas vecinas de Elena, una anciana viuda llamada Carmen. Ricardo decidió ir a verla en persona. Carmen, al principio se mostró desconfiada. ¿Usted es el dueño de esa empresa?, preguntó. Sí, lo soy, admitió Ricardo. Y por eso estoy aquí, necesito saber la verdad sobre lo que pasó. La anciana lo miró fijamente. Finalmente suspiró. La verdad, señor Solís, es que nos acosaron hasta que nos fuimos, dijo con la voz quebrada. Vinieron hombres con traje, amables al principio, pero luego empezaron las amenazas. Nos decían que si no aceptábamos su dinero, nos llevarían a juicio y lo perderíamos todo. A Elena fue a la que más presionaron. Un día, le cortaron el agua. Tuvimos mucho miedo. La mayoría firmamos y nos fuimos. Cada palabra de Carmen era un clavo en el ataúd de la versión oficial de Javier Castro. Una confirmación de las peores sospechas de Ricardo. Ricardo escuchó el testimonio de Carmen con una creciente sensación de náuseas. Hábleme más de Elena, por favor, pidió. Oh, Elenita, suspiró la anciana. Es la mejor persona que he conocido. Siempre ayudando a todos. Se negó a irse porque decía que era una injusticia, que lucharía por los derechos de todos. Pero al final, se quedó sola. El día que la echaron, fue horrible, vinieron con la policía, como si fuera una criminal. Ella no se resistió, solo abrazaba a su niña y le decía que todo iría bien. La inquilina conflictiva del expediente era, en realidad, una heroína solitaria. Ricardo se sintió miserable. Su empresa había aplastado a una luchadora. ¿Tiene alguna prueba de lo que me está contando?, preguntó con urgencia. Carmen dudó, luego se levantó y fue a un viejo aparador. Regresó con una pequeña grabadora de voz. Una vez, uno de esos hombres vino y me amenazó. Grabé la conversación, nunca se la enseñé a nadie, tenía demasiado miedo. Le tendió el dispositivo. Tómelo, Sara. Haga justicia por Elena. Ella no se lo merecía. Ricardo tomó la grabadora. Era la prueba que necesitaba. Mientras Ricardo obtenía la prueba, Elena, sin saberlo, intentaba de nuevo conseguir ayuda en el centro de servicios sociales, encontrándose con Laura Morales. «Usted otra vez», dijo la mujer con desdén. «Le dije que volviera con todos los formularios». Elena se los entregó, perfectamente rellenados. Laura los revisó con lentitud, buscando cualquier error. «Vaya. Falta una fotocopia del certificado de empadronamiento actualizado», declaró con una sonrisa triunfal. «Pero es que no tengo dónde empadronarme, ese es el problema», exclamó Elena. «Sin domicilio, no hay empadronamiento. Y sin empadronamiento, no hay ayudas». «Son las normas», replicó la funcionaria. Era un círculo vicioso, una trampa burocrática. Elena sintió que iba a gritar. Intentó un último acercamiento. «Por favor, póngase en mi lugar». Laura la miró con desprecio. «Mi trabajo no es ponerme en el lugar de nadie. Mi trabajo es aplicar el reglamento. Vuelva cuando cumpla los requisitos». La crueldad de la burocracia parecía no tener fin, una máquina diseñada para triturar la esperanza. La derrota fue total. Elena salió a la calle, donde Sofía la esperaba sentada en un escalón. Al ver la expresión desolada de su madre, la niña supo que las noticias no eran buenas. Corrió a abrazarla. «No te preocupes, mamá», le dijo con la sabiduría de sus 8 años. «Ya encontraremos otro sitio donde pregunten cosas más fáciles». El amor de su hija fue el único bálsamo para la herida. ¿Cuánto tiempo más podrían resistir? Mientras tanto, Ricardo llegó a su oficina y con manos temblorosas reprodujo la grabación. La voz fría y amenazante era inconfundiblemente la de Javier Castro. «Señora, o acepta nuestra generosa oferta, o se enfrentará a un proceso judicial que la dejará en la ruina. Piénselo». La amenaza era inequívoca, brutal. No era negociación, era extorsión. La rabia de Ricardo se convirtió en una furia helada. Habían usado su nombre para intimidar a gente indefensa. Su imperio estaba podrido desde dentro, y el veneno tenía un nombre, Javier Castro. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido. El enfrentamiento era inevitable. Ricardo se preparó para la batalla más importante de su vida.
ya no se trataba de negocios, era personal. La imagen de Elena leyendo en el parque, la voz asustada de Carmen, la valentía de una mujer que se había enfrentado sola a su poderosa maquinaria, todo convergía en un único punto de acción. Tenía que derribar su propio sistema si era necesario para limpiarlo. Por primera vez, el resultado final no se mediría en ganancias, sino en justicia. Levantó el intercomunicador. Beatriz, cancela todas mis reuniones para mañana. Todas, dijo con una calma gélida. Y dile a Javier Castro que venga a mi despacho inmediatamente, y que traiga consigo el contrato original de Elena García. Dile que no aceptaré ninguna excusa. La orden era clara y final. Colgó y se quedó mirando por el ventanal la ciudad a sus pies. Había construido un imperio, pero ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo para limpiar la mancha que él mismo había permitido que creciera. La noche cayó sobre Madrid, envolviendo a dos almas en vilo. En un albergue ruidoso, Elena abrazaba a Sofía mientras dormía, susurrándole promesas de un futuro mejor que ella misma ya no estaba segura de poder cumplir. Se sentía como una barca de papel en un océano furioso. Su dignidad era lo único que le quedaba, el mástil al que se aferraba. Mañana será otro día, pensó, un mantra para no volverse loca. Mañana encontraré una solución. Se aferraba a esa pequeña llama de esperanza, sin saber que al otro lado de la ciudad, en una torre de cristal, un hombre atormentado había encendido una hoguera en su nombre. Ricardo Solís no durmió. Con la pequeña grabadora sobre su escritorio, planeó cada movimiento. No solo iba a enfrentarse a Castro, iba a purgar su compañía. Y lo más importante, iba a encontrar a Elena García, no para darle una limosna, sino para devolverle todo lo que le habían robado. Y quizás, en el proceso, recuperar algo de sí mismo. Javier Castro recibió la llamada de la secretaria de Ricardo con un nudo de hielo en el estómago. La urgencia, la cancelación de la agenda, la petición específica del archivo de Elena García, todo eran señales de alarma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese caso?, se preguntó, un sudor frío recorriendo su espalda. Había creído que ese asunto estaba enterrado. Había subestimado la extraña fijación de Ricardo con esa mujer. Durante años, había sido el perro guardián de Solís, el que hacía el trabajo sucio. Siempre había funcionado. Pero esta vez, algo era diferente. Tranquilo, Javier, mantén la calma, se dijo. Niega todo. No hay pruebas. Es tu palabra contra la de una indigente y una vieja. Pero mientras buscaba el expediente en los archivos, una sensación de pánico se apoderó de él. ¿Y si Ricardo había encontrado algo? La red de mentiras que había tejido con tanto cuidado estaba a punto de ser puesta a prueba, y por primera vez, no estaba seguro de que fuera a resistir. Así, la ciudad dormía mientras los destinos de 3 personas se dirigían hacia una colisión inevitable. Por un lado, una madre y una hija, armadas solo con su amor y un puñado de volúmenes viejos, luchando por sobrevivir un día más. Por otro, un magnate atormentado, a punto de desatar una guerra dentro de su propio imperio, para enmendar un terrible error. Y en medio, un abogado corrupto, sintiendo cómo las paredes de su mundo de mentiras comenzaban a cerrarse sobre él. La mañana siguiente no traería solo la luz del sol, sino también la luz cegadora de la verdad, una verdad con el poder de destruir vidas, o de reconstruirlas desde sus cenizas. Lo que ninguno sabía era que su historia ya había comenzado a cambiar de forma irreversible, desde el momento en que un hombre rico se detuvo en un parque y vio a una madre pobre leerle un cuento a su hija. Un simple acto de amor que había puesto en marcha una cadena de acontecimientos tan imparable como una avalancha. Después de la humillación en Muyo Rui, la cafetería, Elena llevó a Sofía de vuelta al único refugio que les quedaba, la pequeña librería del señor Manuel. Al ver sus rostros, el anciano librero supo que algo malo había pasado. No hizo preguntas, solo les preparó un té caliente y las dejó sentarse en su rincón habitual. Sofía se acurrucó junto a su madre. Para distraerla, para traerla de vuelta de ese lugar oscuro, Elena cogió el objeto que era su ancla en la tormenta, su tesoro más preciado. Era su viejo y gastado libro de cuentos, el mismo que leían en el parque. Las tapas estaban descoloridas, pero para ellas, contenía todos los mundos posibles. «Mamá, ¿por qué ese hombre nos gritó?», preguntó Sofía. Elena abrió el volumen. «Porque a veces, cariño, la gente olvida lo que es importante. Se preocupan tanto por el dinero que se olvidan de ser amables».
Pero nosotros sabemos lo que es importante, ¿verdad? Es esto, son las historias. Es estar juntas. Empezó a leer en voz baja, creando una burbuja mágica. Aquel objeto no era a solo papel y tinta. Era su hogar portátil, su escudo contra la crueldad. La mañana siguiente, Ricardo se sentó frente a Javier Castro. El aire en la oficina era gélido. Aquí está el expediente que pediste, Ricardo. Como te dije, todo en orden, dijo Castro, intentando mantener una fachada de normalidad. Ricardo no miró los papeles. En su lugar pulsó un botón en su escritorio. La voz de Castro, fría y amenazante, llenó la habitación. O se enfrentará a un proceso judicial que la dejará en la más absoluta ruina. Castro se quedó blanco como el papel. Su máscara de arrogancia se hizo añicos. Ricardo, yo puedo explicarlo. Solo intentaba proteger los intereses de la empresa, balbuceó. Mis intereses no incluyen la extorsión ni el acoso a personas indefensas, replicó Ricardo, su voz baja y cargada de un desprecio glacial. Has manchado mi nombre, has podrido mi empresa desde dentro y, lo que es peor, has destruido la vida de una mujer inocente y su hija. Se levantó. Estás despedido. Tu carrera ha terminado. Y te aseguro que esto no quedará aquí. Enfrentarás las consecuencias legales de cada uno de tus actos. Esa misma tarde, mientras la noticia del despido de Javier Castro circulaba por Madrid, Elena recibía una visita inesperada en la librería. Era Marcos, el joven asistente de Ricardo Solís. Se acercó a ella con timidez. Señora García, dijo en voz baja, el señor Solís me ha enviado. Le pide por favor si usted y su hija podrían acompañarme. Quiere hablar con ustedes en un lugar neutral. Le juro que no es una trampa. Algo muy importante ha sucedido. Elena sintió un escalofrío. Su primera reacción fue negarse, proteger a Sofía. Pero había algo en la mirada sincera del joven que la hizo dudar. ¿De qué se trata?, preguntó. No soy la persona adecuada para explicárselo, señora, pero creo de verdad que debería escuchar lo que tiene que decir. Es sobre su antiguo apartamento. Es sobre justicia. La palabra justicia resonó en su cabeza. Era una palabra que casi había borrado de su vocabulario, una promesa vacía que el mundo le había negado una y otra vez. Podía atreverse a esperar de nuevo. Elena aceptó, no sin una gran dosis de temor. Marcos las condujo a una discreta sala de reuniones en un hotel. Ricardo Solís ya estaba allí, de pie junto a la ventana. Cuando se giró, Elena vio a un hombre diferente. Su rostro estaba marcado por el cansancio y un profundo remordimiento. Señora García, gracias por venir, dijo. Sé que no tiene ningún motivo para confiar en mí. Solo le pido que me escuche. Durante la siguiente hora, Ricardo le contó todo, sin omitir ningún detalle. Le habló de su investigación, del testimonio de Carmen, de la grabación, del enfrentamiento con Castro. Le mostró una copia de su contrato original, donde una cláusula especial, ignorada fraudulentamente, la protegía del desahucio. Elena escuchaba en un silencio atónito, su mente luchando por procesar la avalancha de información. Su desahucio fue ilegal. Fue un fraude, concluyó Ricardo. Y yo, como máximo responsable de la empresa, soy el culpable final de todo lo que ha sufrido. No busco su perdón, porque sé que no lo merezco, continuó Ricardo. Solo busco una manera de empezar a reparar el daño. Su casa le será devuelta de inmediato, y he iniciado los trámites para que reciba una compensación económica que cubra todos los perjuicios. Elena seguía sin decir nada. El shock la había dejado muda. Tantos meses de lucha, de humillaciones, y ahora de repente, la verdad salía a la luz. Sofía, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su madre y le apretó la mano. Fue ella quien rompió el tenso silencio. Entonces, ¿volveremos a nuestra casa? ¿A la de verdad?, preguntó, su vocecita temblorosa de esperanza. Ricardo levantó la vista y la miró, y por primera vez Elena vio una lágrima surcar el rostro del magnate. Sí, pequeña, dijo con la voz rota, volveréis a casa. Ricardo tenía un plan mucho más grande, un plan que no solo repararía la vida de Elena, sino que sacudiría los cimientos de toda la ciudad. El señor Manuel se acercó a Elena con delicadeza. Elena, le dijo en voz baja, sé que no es asunto mío,
Pero he oído que en la parroquia de San Millán están buscando a alguien para organizar su biblioteca. Es un trabajo de pocas horas, pero dan un pequeño sueldo y un cuarto en la casa parroquial. He pensado en ti. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de gratitud. Un trabajo. Un techo. Eran las dos palabras más hermosas que había oído en meses. Al mismo tiempo, Ricardo redactaba su declaración, rechazando los discursos de sus asesores. Quería que sus palabras fueran suyas. Esa imagen, escribió sobre Elena en el parque, me obligó a mirar el reflejo de mi propia vida, y la imagen que vi me horrorizó. Vi a un hombre que había construido un imperio sobre la invisibilidad de personas como ella. Mientras tanto, Javier Castro se preparaba para una rueda de prensa que creía de relaciones públicas. No podía concebir que su jefe estuviera a punto de traicionar las premisas sobre las que habían construido su imperio. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El gran salón de actos de Solís Inmobiliaria estaba completamente abarrotado de periodistas, cámaras y figuras influyentes congregados por la misteriosa convocatoria. Ricardo Solís había llamado a los medios para una declaración urgente e histórica, desatando un torbellino de especulaciones. A su lado, Javier Castro intentaba proyectar calma, aunque su nerviosismo era evidente. A pocos kilómetros, en la humilde biblioteca de la parroquia de San Millán, Elena y Sofía veían la retransmisión en un pequeño televisor. Ricardo las había localizado, pidiéndoles que por favor vieran la conferencia, que era el último paso para su reparación. «Mamá, ¿por qué sale en la tele el señor que te quiso dar dinero?», preguntó Sofía. «No lo sé, mi vida», respondió Elena abrazándola. «Pero algo me dice que tenemos que escuchar con mucha atención». El destino de todos ellos estaba a punto de decidirse en directo, ante los ojos de todo el país. Cuando Ricardo se acercó al micrófono, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. «Buenos días a todos, y gracias por acudir», comenzó. Javier Castro esbozó una sonrisa forzada. Ricardo continuó, hablando de responsabilidad social y de los valores de su empresa. Anunció entonces la creación de una nueva fundación benéfica, la Fundación Solís, destinada a combatir la crisis de la vivienda, dotada con 10 millones de euros. Un aplauso educado recorrió la sala. Los periodistas veteranos intercambiaron miradas cínicas. Era el movimiento de manual de un millonario lavando su imagen. Javier Castro empezó a relajarse. Una brillante jugada, pensó, aliviado. En la biblioteca Elena suspiró con resignación. «Siempre hacen lo mismo», le susurró a Sofía. «Crean un problema con una mano y ofrecen una limosna con la otra». La decepción era amarga pero familiar. Pero lo que sucedió a continuación no se parecía a nada que hubieran visto antes. Pero entonces, algo cambió. El tono de Ricardo se transformó. «Sin embargo», continuó, su voz ahora más baja, «hoy no estoy aquí para hablarles de filantropía. Estoy aquí para hacer una confesión. Una confesión pública sobre una terrible injusticia cometida en mi nombre y por mi empresa». La sala contuvo la respiración. Javier Castro se quedó helado, su sonrisa congelada en una mueca de pánico. «Hace unos meses mi empresa adquirió un edificio en la calle Amapolas. Y en el proceso de desalojo, se cometió un acto de una crueldad intolerable contra una de sus residentes, una mujer extraordinaria llamada Elena García. Al oír su nombre, Elena dio un respingo, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me nombra?», pensó, sintiendo el pánico y la esperanza luchar en su interior. El mundo parecía haberse detenido. «No puedo creer lo que estoy haciendo», pensó Ricardo, sintiendo un vértigo que ninguna negociación arriesgada le había provocado jamás. Pero sabía que era el único camino. Un pánico ciego se apoderó de Javier Castro. Hizo un amago de levantarse, pero la mirada de su jefe lo fulminó. «Mi equipo legal, dirigido por el señor Javier Castro, aquí presente», continuó Ricardo, señalándolo, «me aseguró que todos los procedimientos se habían llevado a cabo de forma legal. Me mintieron». La declaración cayó como una bomba. Todas las cámaras se giraron hacia Castro, cuyo rostro había adquirido un tono pálido. Empezó a negar con la cabeza, balbuceando. «La señora García no fue desalojada legalmente, fue acosada.
Fue intimidada. Fue extorsionada para que abandonara el único hogar que ella y su hija conocían. La indignación empezó a recorrer la sala. Y tengo la prueba irrefutable de ello, sentenció Ricardo. Hizo una seña a un técnico, y de los altavoces surgió la voz fría de Castro. Señora, o acepta nuestra generosa oferta, o se enfrentará a un proceso judicial que la dejará en la más absoluta ruina. El silencio que siguió fue atronador. La caída de Javier Castro fue solo el principio. Ricardo no se detuvo. Pero la verdadera heroína de esta historia no soy yo, dijo. La verdadera heroína es ella. La mujer que, sin tener nada, se negó a renunciar a lo único que nadie puede quitarnos, nuestra dignidad. Hizo otra seña, y una de las puertas laterales se abrió. De ella aparecieron Elena y Sofía. Elena caminaba con paso tembloroso pero con la cabeza alta. Sofía se aferraba a su mano, y en la otra, como un escudo, apretaba contra su pecho su viejo y gastado libro de cuentos. La imagen de la madre y la hija, tan frágiles y a la vez tan inmensamente fuertes, enmudeció a todos. Era una estampa de un poder simbólico abrumador. No puede ser verdad, esto tiene que ser un sueño, pensó Elena, sintiendo el calor de 1000 focos sobre su piel. Había luchado en la oscuridad durante tanto tiempo, y de repente, estaba bajo la luz más brillante que se pudiera imaginar. Ricardo se arrodilló lentamente, un gesto de humildad que dejó a todos boquiabiertos. Se arrastró hasta quedar a la altura de Sofía. Sofía, le dijo con voz rota, tu madre es la mujer más valiente que he conocido, y sé que te enseña cosas muy importantes con ese tesoro que llevas en las manos. Señaló el objeto con respeto. Luego, se volvió hacia la audiencia. Esta mujer y esta niña, a las que mi empresa dejó en la calle, me han enseñado una lección que mi dinero nunca pudo enseñarme. Me han enseñado que una sociedad no se mide por sus rascacielos, sino por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables. Se levantó y se colocó al lado de Elena. Hoy, pido perdón públicamente a Elena García y a su hija Sofía. Y anuncio que no solo les será devuelto su hogar, sino que dedicaré el resto de mi vida y mi fortuna a asegurar que ninguna otra familia en esta ciudad tenga que pasar por lo que ellas han pasado. El aplauso que estalló fue un estruendo, una ovación atronadora y sincera. Elena, con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas, tomó el micrófono que Ricardo le ofrecía. Su voz, sin embargo, fue firme y clara. No busco venganza, dijo. Solo busco justicia. No solo para mí, sino para todas las familias que son invisibles para el sistema, para todos los niños a los que se les niega el derecho a una educación y a un techo digno por culpa de la burocracia y la codicia. Sus palabras, sencillas pero cargadas de una verdad universal, resonaron con una fuerza que tocó el corazón de todos. Sofía, a su lado, la miraba con una admiración infinita. En ese momento, Elena ya no era una víctima. Era una líder, un símbolo de resistencia. La mujer, sin hogar, a la que habían intentado aplastar, se había levantado para hablar en nombre de miles. La rueda de prensa se había transformado en un juicio público, un punto de inflexión. La historia de una madre y una hija se había convertido en una causa colectiva. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La emoción en la sala era palpable. Una ola de empatía que envolvía a Elena y Sofía. La historia de su lucha había trascendido las paredes de aquel salón para entrar en los hogares de miles de personas. Cada palabra de Elena era un eco de las frustraciones de muchos. El silencio que seguía a sus frases era más elocuente que cualquier aplauso. En ese instante, una profesora de barrio se había convertido en la voz de los sin voz, demostrando que el verdadero poder reside en la integridad y el coraje. La gente en sus casas comentaba con asombro la fortaleza de aquella mujer. Su historia se estaba convirtiendo en un fenómeno, un ejemplo de que una sola persona puede marcar la diferencia. El mensaje de Elena merecía ser escuchado en cada rincón del país, como una semilla de esperanza para un futuro más justo. Javier Castro, mientras tanto, intentó escabullirse discretamente. Pero ya era demasiado tarde. 2 agentes de seguridad lo interceptaron. Señor Castro, por favor, acompáñenos. Su débil intento de protesta fue inútil mientras lo escoltaban fuera.
pasando entre los periodistas que ahora lo acribillaban a preguntas y flashes. Su rostro, antes arrogante, era la imagen de la derrota. Su imperio de mentiras se había derrumbado. La justicia lo había alcanzado. La noticia corrió como la pólvora. En el centro de servicios sociales, Laura Morales veía las imágenes con terror. Reconoció a Elena. La indigente a la que había tratado con desprecio era ahora un icono nacional. Un sudor frío le recorrió la espalda. Estoy acabada, pensó, el pánico atenazándola. Mi nombre va a salir, me van a investigar, voy a perder mi trabajo. El sistema que ella representaba estaba a punto de volverse en su contra. Cuando el tumulto comenzó a calmarse, Ricardo se acercó a Elena. Elena, dijo, su voz embargada, no existen palabras para expresar cuánto lo siento, y no hay dinero que pueda compensar el daño que mi empresa le ha hecho. Elena lo miró fijamente, vio un arrepentimiento genuino. El perdón no es algo que yo pueda darle, señor Solís, respondió con serenidad. Es algo que usted tiene que ganarse. No conmigo, sino con sus acciones a partir de este momento. Ricardo asintió. Lo sé, y estoy dispuesto a ello. Quiero que me ayude, quiero que usted dirija la nueva fundación. Nadie mejor que usted sabe lo que se necesita. Nadie puede asegurarse de que la ayuda llegue a quien de verdad la necesita, sin burocracia, sin humillaciones. La oferta dejó a Elena sin aliento. Era una oportunidad no solo para reconstruir su vida, sino para cambiar el sistema desde dentro. Estaba preparada para asumir un reto tan grande. Sofía, que había observado todo en silencio, se acercó a Ricardo. Llevaba su preciado objeto en las manos y se lo tendió al magnate. Señor, dijo con su vocecita clara. Mi mamá siempre dice que las historias sirven para que la gente buena sepa lo que tiene que hacer cuando está perdida. A lo mejor usted necesita leer algunas para no perderse más. Ricardo tomó el viejo volumen con una reverencia casi religiosa. Lo abrió por una página al azar y leyó en voz alta. Y el rey, al darse cuenta de su error, decidió gobernar no con el poder de su corona, sino con la sabiduría de su corazón. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Ricardo, la primera que derramaba en décadas. Era la lágrima de un hombre que, a los 60 años, acababa de encontrar el camino de vuelta a su propia humanidad. Lo había encontrado en las páginas de un viejo cuento infantil y en la mirada limpia de una niña. Aquella noche, mientras la ciudad hablaba de ellas, Elena y Sofía durmieron por primera vez en meses en una suite de lujo, cortesía de Ricardo. Pero no fue el colchón de plumas lo que les devolvió la paz. Fue la profunda sensación de seguridad, la certeza de que la pesadilla había terminado. Antes de dormir, Elena le leyó a Sofía un último cuento, no de su viejo amigo, que se había quedado en manos de Ricardo, sino de uno nuevo. Pero la historia era la misma, una historia de valor, de bondad, y de cómo la luz siempre acaba venciendo a la oscuridad. «Mamá, ¿ahora todo irá bien para siempre?», preguntó Sofía. Elena la besó en la frente. «Sí, mi amor», susurró. «Ahora todo irá bien. Porque hemos demostrado que la dignidad no se puede desahuciar». Y con esa certeza, ambas se durmieron abrazadas, soñando con un futuro lleno de volúmenes y justicia. El escándalo de Solís Inmobiliaria sacudió los cimientos del mundo empresarial. Hubo dimisiones, investigaciones gubernamentales y un intenso debate nacional sobre la crisis de la vivienda. El nombre de Laura Morales salió a la luz, y fue suspendida de su cargo, sometida a un expediente que acabaría con su carrera. Javier C. Castro se enfrentó a múltiples cargos penales y terminó en la cárcel. Ricardo Solís, fiel a su palabra, se apartó de la dirección de su empresa y dedicó su energía a la nueva fundación Elena García. La fundación, dirigida por la propia Elena, se convirtió en un referente, creando un modelo que combinaba el acceso a una vivienda digna con programas de formación. El cambio no fue solo legislativo, fue cultural. La historia de Elena había puesto un rostro humano a una estadística fría, obligando a la sociedad a mirar a los ojos a sus ciudadanos más invisibles. El impacto de aquel día se extendió como una onda expansiva de bondad. El dueño de la cafetería que las había echado vio la noticia y sintió una vergüenza tan profunda que al día siguiente puso un cartel en su puerta. Aquí,
todo el mundo es bienvenido. Un café caliente espera a quien lo necesite. El anciano librero, el señor Manuel, vio cómo su librería se llenaba de gente que quería conocer el refugio de Elena y Sofía, y las donaciones le permitieron expandir su negocio. La historia se convirtió en un catalizador de pequeñas y grandes bondades. La confesión de Ricardo no solo había salvado a Elena, de alguna manera, había empezado a sanar el alma de toda una ciudad, recordándole que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, sino en los gestos de bondad y en la defensa de los más débiles. Un nuevo capítulo había comenzado para todos, uno escrito con tinta de empatía. El apartamento de la calle Amapolas fue completamente reformado y devuelto a Elena. Pero ella decidió que no sería solo su hogar. Con la ayuda de la fundación lo convirtió en un piso puente, un lugar de acogida temporal para otras madres en situación de emergencia. Ella y Sofía se mudaron a un apartamento cercano, más modesto pero lleno de luz y sobre todo, de libros. La primera noche en su nuevo hogar, Elena observó a Sofía mientras la niña ordenaba sus volúmenes en una estantería nueva. Ya no había miedo en sus ojos. «Mamá, ¿ahora tenemos nuestra propia biblioteca personal?», preguntó Sofía. Elena sonrió, una sonrisa que por fin llegaba a sus ojos sin la sombra de la preocupación. «Sí, cariño», respondió. «Tenemos nuestra propia biblioteca. Y lo más importante, tenemos un hogar». No era solo un techo sobre sus cabezas. Era la materialización de su lucha, el símbolo tangible de su victoria contra la indiferencia. Ricardo Solís se convirtió en un visitante asiduo de la fundación, no como un patrón, sino como un voluntario más. Pasaba horas escuchando las historias de las mujeres a las que ayudaban. A menudo, se sentaba en el rincón de lectura con los niños y les leía cuentos, con una pasión y una ternura que sorprendían a todos. Su historia de redención se convirtió en una leyenda. Un día, mientras leía, Sofía, ya una preadolescente, se sentó a su lado. «Lo haces muy bien, Ricardo», le dijo. «Has aprendido a poner el corazón en las palabras, como mamá». Ricardo le devolvió la sonrisa, genuina, libre de la carga de su pasado. «Tuve a la mejor profesora del mundo», respondió, mirando a Elena, que los observaba desde la puerta con afecto. Los lazos que los unían ya no eran los de la culpa y la deuda, sino los de un respeto y una amistad improbable pero sólida, forjada en el fuego de la adversidad. Años después, la fundación se había convertido en un modelo a seguir. Elena García era una figura respetada y querida, una voz influyente en las políticas sociales. Recibió numerosos premios, pero para ella, el mayor premio era ver cada día cómo la vida de una nueva familia se transformaba. La biblioteca de la fundación, que llevaba el nombre de Sofía, era el corazón vibrante de la organización. La historia de Elena se contaba en las escuelas como un ejemplo de coraje cívico. El pequeño acto de leerle un cuento a su hija en un parque se había convertido en una leyenda moderna, un recordatorio de que los gestos más pequeños de amor pueden tener el poder de cambiar el mundo, de derribar los muros de la injusticia. Su lucha personal se había transformado en un legado universal, una historia que inspiraría a otros a no rendirse jamás. El edificio de la calle Amapolas fue renombrado oficialmente como Edificio Dignidad. En su fachada, se colocó una placa de bronce con una inscripción sencilla pero poderosa. En honor a Elena García y a todas las madres que, con su amor y su coraje, construyan en cada día un mundo más justo. Que nadie olvide nunca que un hogar es mucho más que 4 paredes, es donde habita la dignidad. La ceremonia de inauguración fue un evento emotivo. Elena en su discurso no habló de sí misma, sino de la responsabilidad colectiva. «Esta placa no es para mí», dijo. «Es un recordatorio para todos nosotros. Un recordatorio de que la justicia no es un regalo, es una conquista diaria. Y que la mejor herramienta para construirla es la educación». A su lado Sofía, ya una joven brillante, sostenía su mano, orgullosa. Y Ricardo Solís, entre la multitud, aplaudía con lágrimas en los ojos. 10 años después de aquella histórica rueda de prensa, la Fundación Elena García había ayudado a más de 500 familias a encontrar vivienda y empleo digno en Madrid. Su modelo de intervención se estudiaba en universidades de todo el mundo. El edificio Dignidad seguía siendo un faro de esperanza, y la placa en su fachada se había convertido en un punto de peregrinaje para muchos,
un lugar donde la gente dejaba flores y notas de agradecimiento. Madrid era una ciudad un poco más amable, un poco más consciente, un lugar donde la palabra desahucio ya no sonaba con la misma frialdad indiferente de antes. La historia de una madre y una hija se había entretejido en el ADN de la ciudad, un cuento moderno sobre la lucha de David contra Goliat, un recordatorio perenne de que el coraje de una sola persona puede efectivamente cambiar el mundo. Sofía, ya una brillante abogada adolescente a punto de terminar su carrera en la universidad, pasaba todos sus veranos como voluntaria en el departamento legal de la fundación, inspirada por su madre a defender a los injusticiados. Su pasión y su inteligencia asombraban a todos. Un día, mientras preparaba un caso particularmente complicado, levantó la vista y vio a su madre observándola desde la puerta de la biblioteca, con esa sonrisa suya que parecía iluminarlo todo. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó. Elena se acercó y le acarició el pelo, sus ojos brillando con un orgullo infinito. «Nada, mi vida, solo estaba pensando en todo el largo camino que hemos recorrido juntas. En cómo a veces, las historias más difíciles, las que parecen no tener salida, tienen los finales más hermosos y esperanzadores». Sofía le cogió la mano con fuerza. «No es un final, mamá, es solo el principio de otra historia». Y tenía toda la razón.